Hola amigos y amigas, un nuevo trasplante porque ahora es la época, estamos en ello y iré grabando, no todos, porque con todos los arbolitos que tengo, todos los trasplantes no los voy a grabar. Pero bueno, iremos grabando algunos así aleatoriamente que creo que a lo mejor pueden ser interesantes y vosotros si os sirve de algo y en algo os puede ayudar por alguna duda o algo que no estéis muy puestos en ello y os sirve, pues yo me alegro. Voy a ponerme en ello. Hoy vamos a trasplantar este Buxus microphilia. Esta planta era una planta de vivero. Hace ya, llevo con ella, me parece que este está trasplantado, este lo trasplanté en el 2019. Entonces, bueno, pues le toca ya un trasplante, a ver cómo está de raíces y además le voy a cambiar de maceta. Le voy a quitar esa maceta, le voy a poner esta, más o menos el tamaño no cambia mucho porque esta es un poco más cortita, pero parece un poco más profunda que la que tiene. Y me gusta más este tono de maceta en cobre así esmaltado. Y a ver cómo queda. Voy a empezar con ello y os lo voy comentando. Bueno, en principio la maceta esta ya es una maceta que ya había tenido otro árbol y todavía tiene las rejillas, está lavada y le voy a poner ya los alambres de anclaje. Lo primero es ponerle los alambres antes de ponerle el sustrato ni preparar nada porque es mucho más cómodo, si no después lo movemos todo. Bueno, cortaremos dos alambritos más o menos de la misma medida y ahora pues los pasaremos por, al tener no tiene agujeros para los alambres, pero como tiene dos orificios de drenaje, pues por aquí pasaremos los alambres. Entonces pasamos estos así, llevamos uno para un lado, otro para otro y ahora por el opuesto pasamos el primero y también lo orientamos. Esto lo ponemos recto para que después a la hora de tensar no ejerza mucha presión y nos quede fuerte, porque si esto no lo ponemos plano después al árbol creemos que hemos dado mucha presión y después por abajo está flojo, hay que asegurarse. Bueno, ya tenemos preparada la maceta con los agujeros, o sea, con los alambres de anclaje y las rejillas puestas. Ahora le voy a poner en el fondo una capita muy fina de volcánica, un poco gruesa, para que drene bien. ¿Veis? Nada, una capita muy pequeña para que el sustrato que ponemos, que a lo mejor es más fino, no nos tape esos agujeros de drenaje y lo que nos interesa es un buen drenaje. Vale, ahora vamos a poner el sustrato, en este caso como en la mayoría es Akadama Equilio 7030 y pondremos una base, lo repartimos y ahora como siempre pues más o menos hacemos la montañita en el centro y dejamos así la maceta preparada para le voy a poner ya, lo voy a dejar preparado con el carbón este de bambú. Le rompo unos trocitos y lo pongo alrededor, nada, 3 o 4 trocitos de estos un poco machacados con los alicates de Jin y ya tiene bastante. Ahora dejamos aquí ya la maceta preparada y nos vamos a liar ya con este ejemplar. Este ejemplar cuesta mucho, pero poco a poco le he ido
aún tengo que retrasarle mucho más la brotación hacia el tronco, pero pensar que este árbol, cuando yo lo cogí de vivero, la brotación estaba casi a medio metro del tronco, y poco a poco lo he ido retrasando, y bueno, pues no está mal. Le voy a quitar ya estas bolas de abono que tiene, del abono que le puse en otoño, porque esto ya no hace nada, y como este sustrato seguramente estará bien, yo lo reciclo y lo tamizo, lo paso por el tamiz para quitarle por las impurezas que tenga y eso, y después lo recupero y lo vuelvo a usar porque es viable totalmente. Vamos a quitarle los alambres de anclaje que tenía. Lo primero, y ahora pues intentaremos ya ir sacando el arbolito, que no creo que ofrezca mucha resistencia porque tampoco lleva demasiado tiempo plantado aquí. Sacamos los alambres y no se ve muy apelmazado el sustrato. El trasplante no lo hago por el sustrato, porque el sustrato estaba en unas condiciones buenísimas. Más que nada es por ver cómo tiene las raíces y ir arreglando lo que creamos que necesita de ello. Voy a coger un cepillito y antes de moverlo, de sacarlo, le voy a pasar un cepillito de puer de metal con cuidado por el tronco, simplemente para limpiar un poco, porque crea un poquito de verdín, no mucho, y sin pasarnos, porque son cepillos de estos metálicos, y si nos pasamos frotando pues podríamos dañar el tronco del árbol. Pero es bueno de vez en cuando mantenerlo limpio para que no se creen ahí mohos y orígenes o cosas que puedan llegar a afectar y tener una pudrición de la base del tronco. Bueno, un poquito normal. Es por aquí en la axila esta donde se bifurcan el tronco y las ramas, pues también se acumula ahí un poco de suciedad. Pues con la parte fina del cepillito pues le daremos un poco, no hace falta mucho, simplemente pues quitar ese verdín que tiene. Si es posible siempre lo haremos en dirección a lo que es la propia veta de la madera, en vez de cruzarlo y frotar así, porque así lo que haríamos es ir rompiendo la corteza. Así lo que hacemos es que limpiamos y mantenemos esa textura del tronco, porque si no lo que hacemos, aparte de la corteza lastimarla, es que la alisamos, porque lo que estamos haciendo es como si le pasáramos lija. Aquí en la parte de atrás de la axila también necesita un poquito de limpieza. De momento este alambre que tiene, esto es el Buxus, tanto el Microphylla este como el Semprevirens, crecen muy lento. Entonces, bueno, el alambre lo voy controlando, pero no se lo voy a quitar todavía porque no es necesario. No se está clavando y me interesa que mantenga la posición de sus ramas tal y como están. Y ahora pues cuando empiece a brotar, ahora que ya empieza a tener brotecillos, por eso hago el trasplante ahora, pues ya iremos intentando retrasar un poquito más
la, la brotación más cerca del tronco. Es difícil, pero es un árbol que nos puede sacar brotes por cualquier zona. Normalmente tiende a sacarla en las puntas, pero cuando está fuerte el árbol y vemos que va creciendo bien, si lo vamos retrasando, pues nos puede ir sacando brotecitos un poco más atrasados, y son los que nos servirán poco a poco, con mucha paciencia, para ir teniendo una brotación más cercana al tronco. Bueno, ya lo tenemos esto limpio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle un poquito la hoz por la parte interior para despegarlo un poco, que no creo, ya digo, que esté muy agarrado, pero bueno, así nos ayudamos, y a la hora de sacarlo siempre es más fácil. El sustrato parece que está bastante suelto, y ya digo, este trasplante lo hago pues por recuperar un poco la posición del Nebari y ver cómo se está cultivando, y el árbol tiene buen aspecto, el aspecto es fenomenal, está sano, pero ya digo, se ve un poco, tendría que tener esta masa un poquitín más grande aquí una masa un poquito más grande, entonces se vería mucho más compensado. Aparte, las ramas estas las voy girando un poco porque hay que ir con mucho tacto con los buxus, porque son muy quebradizos. Entonces, poquito a poco le he ido dando forma, porque realmente esta rama estaba hacia allá y la he ido recuperando un poco, y esta estaba totalmente hacia atrás, porque las otras que tenía por aquí salían muy de frente y no servían para el diseño. Bueno, ahora vamos a sacarlo. Sale perfectamente. Bueno, quitamos la tierra, y esta maceta, pues después son macetas muy sencillas, muy baratas, pero la lavaremos y servirá para otro árbol. Bueno, parece que está bastante bien de raíces. Si las raíces se ven muy sanas, tienen un color clarito, y por aquí las puntas están bastante blancas, de que el árbol está ya reactivándose bien. Y ahora le vamos a quitar el sustrato antiguo, y vamos a ir, como siempre hacemos, vamos a ir limpiando primero el Nebari, siempre de dentro hacia afuera, y vamos recuperando y vamos limpiando de dentro hacia afuera, y vamos abriendo lo que es el Nebari. Ahora intentaré plantarlo un poquito más alto que estaba en la maceta anterior, y poco a poco lo que hacemos con esto es recuperar una posición del Nebari para cultivarlo realmente bien, y que vaya extendiéndose y se vaya ensanchando, y así las raíces estas las vamos aflorando un poquito más arriba, y como van lignificando, nos van creando ese Nebari que buscamos, que sea ancho, que sea radial, dentro de que cada planta pues tiene sus características. Unas hacen unos Nevaris muy potentes, muy planos, otras no tanto, porque la propia singularidad de sus raíces no se prestan a ello, y nos cuesta mucho más. Bueno, ahora vamos a sacarle un poquito del sustrato por aquí abajo, y tampoco insistiremos mucho, porque el sustrato que tiene es el mismo, en la misma proporción que el que le vamos a poner. Cortaremos ahora un poco de raíces de estas largas, pero la verdad es que desde estos 2 años que ha pasado en esta maceta, son los 2 años que ha pasado desde que lo saqué de la planta de vivero, y la verdad es que tenemos un Nebari, ahora lo veréis cuando corte las raíces, muy planito,
y se ha cultivado muy bien este árbol, ¿eh? No pensaba yo que iba a tener tantas raíces. Tampoco nos podemos aventurar demasiado con el Buxus a darle una poda de raíces excesivamente grande. A ver si puedo cortarlas con la izquierda, porque bueno, vamos a ir cortando todas estas raíces que son demasiado largas, que ya empezaban a dar la vuelta en la maceta, pues ya no son viables para aquí. Hay que dejarlas cortitas ya, que quepan bien en la maceta y que vuelva el árbol a emitir nuevas raíces, y cuando pase un tiempo, pues otra vez volveremos a trasplantar para organizarlas, para ver realmente si tiene alguna carencia o si tenemos que corregir algo, y así vamos haciendo. No le vamos a quitar nada más, ya está. Y ahora miramos por aquí arriba a ver si tiene alguna raíz. Lo que hago es que voy arreglando un poquito en el Nebari. Aquí hay una plantita mala. Así, antes de volverlo a colocar, pues la vamos peinando un poco, las raíces estas, para que queden bien radiales. Aquí tiene una raíz que le queda un poco alta, pero bueno, no se la voy a quitar porque está bien dirigida, y pues le da un poco de carácter al Nebari. Todo no ha de ser totalmente que salga todo desde un único punto. Esta es la única raíz que se cruza un poco y la vamos a quitar porque es la única que está fuera de, muy pequeña. Ya está. Y así nos queda mucho mejor. Bueno, vale, pues ya lo tenemos. ¿Veis? Es un Nebari planísimo, como se aguanta el arbolito, el solo, porque tiene su propia base. No tiene ninguna raíz gruesa para decir que se la vamos a quitar. Todos son raíces finas y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Vale, cogemos ahora la maceta nueva y vamos a situar el arbolito, y ahora le pondremos, lo metemos aquí, y ahora pondremos los alambres de anclaje. Primero lo situamos bien, metemos bien las raíces. Es justita la maceta, pero yo creo que le va muy bien. Esta raíz es una punta de raíz que quedó sin cortar y la cortaremos ahora. Bueno, ahora vamos a situar los alambres de anclaje. Lo plantaremos bien y haremos el arbolito que quede centrado. Lo pondremos un poquito hacia la derecha porque como tiene esta rama que es más potente, que nos nace hacia la izquierda, pues entonces esta es un poco de contrapeso, pero el árbol dentro de la maceta lo orientaremos un poquito hacia la derecha. Bueno, vale, entonces ahora pasamos este alambre que cogeremos con este. Y por aquí este otro. Acomodamos las raíces. Acomodamos las raíces y esta lo vamos a pasar por debajo de esta raíz que nos sale un poquito más alta porque no quiero romperla a la hora de tensar. No quiero romperla y a lo mejor le ejercería demasiada presión y podríamos romperla. Bueno, vamos a cortar un poco de sobrante para a la hora de tensar poder hacerlo con más soltura y sin que nos molesten las puntas de estos alambres. Vale. Ahora, antes de tensar, miramos que el árbol esté bien colocado. Yo lo veo bien. Un poquito más hacia aquí. Vale.
Y ahora pues vamos a tensar ya. Y estiraremos y giraremos. Siempre la misma operación. Acordaros de estirar, porque si solamente giráis no estáis tensando. Tampoco os paséis, porque si no... Vale. Ya está. Miraremos. A ver. Bueno, miraremos que el árbol quede un poquito orientado hacia adelante, como un poco de reverencia al espectador, y nos aseguraremos, y entonces ya pues acabaremos de tensar el alambre opuesto. Tiramos. Bueno, ahora vamos a cortar el sobrante. ¿Veis? El árbol ya está suficientemente agarrado, no hay ningún problema. Y bajamos un poco los alambres para no pincharnos. Aquí tenemos otro tocón de raíz que también, ¿veis? No sé si lo veis, aquí nos quedaba un tocón de raíz que también lo cortaremos. Y esto no hace nada y esto tampoco. Vale, bueno, lo hemos limpiado, ha quedado bastante limpio el tronco. Pues ahora le vamos a acabar de añadir el sustrato que falta y lo parillearemos bien para que vaya entrando. De momento echaremos un poquito porque como la maceta es pequeña y está bastante tupido de raíces, que vaya entrando poco a poco, y después ya iremos añadiendo sustrato conforme nos vaya entrando. Vale. Lo dejamos aquí preparado y ahora con el palillo vamos aguantando, iremos metiendo poco a poco, que vaya entrando en las cavidades y que se vaya mezclando con el sustrato que hay con las raíces. Entre las raíces que vaya entrando el sustrato para que no queden bolsas de aire. Esperemos ahora que continúe como va este arbolito. Ahora ya veréis cuando acabe de palillear, os mostraré el nevari, pues ha quedado un poco más alto que estaba en la otra maceta, y poco a poco pues le vamos dando un poco de altura para que se vaya cultivando bien y vaya extendiéndose un poco, y esas raíces que antes quedaban enterradas pues que empiecen a lignificar y empiecen a engordar un poco y a darle ya carácter al nevari. Hay que insistir poco a poco y ver cómo va entrando el sustrato, porque no es solamente pinchar un poquito hacia alrededor, que nos parece que ya ha entrado, pero el sustrato cuesta de meterse, y más cuando un árbol está así, que está siendo bien cultivado y tiene un pan de raíces bastante considerable y bueno, pues el sustrato cuesta meterlo entre las raíces, no entra así como así. Hay que insistir en ello y poco a poco ir dándole, y cuando el nivel del sustrato pues haya bajado, porque ya va entrando, lo notamos que en los dedos que nos va bajando, pues le ponemos otra capita, volvemos a palillear un poco y hasta que veamos que lo tenemos en el nivel que nosotros queremos. Luego no hay que preocuparse ahora porque algunas raíces se elevan y quedan un poco expuestas. Ahora veremos la que haya quedado un poquito así más alta, pues la cortaremos porque no podemos ya introducirlas, y si estiramos de ellas sacamos las otras. Entonces luego este sustrato que he quitado, lo que hago es que limpio las raíces estas viejas que tiene, y
lo tamizo, le quito pues la cadama que ya se ha disuelto, las impurezas de los abonos que los abonos sólidos van dejando, se van eh, diluyendo, se van metiendo dentro y crean ahí un empozoñamiento de tierra y eso, que es lo que evitamos, pero el sustrato en sí pues está en buen estado. Lo que decimos de, a ver, la Kadama Kiryu, que dice que es muy caro, hombre, barato no es, pero la verdad es que es un sustrato que se aprovecha durante mucho tiempo, porque yo no, todavía, desde el tiempo que eso, alguna vez, si algún trasplante ha durado mucho tiempo, pues a lo mejor está ya la Kadama muy rota, muy hecha polvillo, y entonces no, de ese sustrato no lo aprovecho, pero la mayoría en trasplantes que son a lo mejor de un año, 2 años, los sustratos estos están para volverlos a aprovechar. Bueno, ya lo tenemos. Ahora lo que hago es que le dejo el sustrato un poquito más bajo que el perfil de la maceta, y ahora lo que haremos es lo que os decía antes, mirar qué raíces han quedado un poco hacia arriba y cortarlas. Las cortaremos. Aquí tenemos una. Aquí hay esta otra que esta nace desde aquí y esta no sobreviviría. Algunas puntitas, como tiene tantas raíces, pues bueno, alguna punta siempre se queda fuera, porque claro, como lo que pretendemos es subir el Nebari, pues eso es lo normal que puede pasar, pero teniendo tantas raíces no pasa nada. Y las cortamos porque evidentemente si no las cortamos se van a morir. Todas las raíces que queden hacia arriba, esas evidentemente se van a morir. Bueno, pues ya está, ya no tocamos nada más. Volvemos a acomodar un poco, apretando, y ahora lo pasaremos, lo regaré, lo mantendremos en un sitio que no le dé el aire ni el sol directo, o sea, que no tenga corrientes de aire y que no le dé el sol directo durante 2 o 3 semanas, y después, viendo la evolución del árbol, pues ya empezaremos a abonarlo. Y yo tengo esa costumbre, normalmente los tengo después de esas 2 o 3 semanas, lo tengo 1 o 2 semanas más cuando ya he empezado a abonar en semisombra, y una vez que ya el árbol ha pasado ese tiempo y viendo cómo va tirando y eso, pues entonces ya lo pongo a pleno sol y ya no hay mayor problema. Bueno, pues ya veis cómo ha quedado. Simplemente ha sido un trasplante pues para ver y redirigir bien el cultivo desde el Nebari y las raíces. Y veis, el Nebari ha quedado un poquito más alto que lo tenía antes, y eso es lo que iremos haciendo poquito a poco, de ir sacándolo. Tal vez al año que viene, depende de cómo vaya, pues a lo mejor al año que viene o dentro de 2 años, porque ya digo, es un árbol de crecimiento lento, pues a lo mejor también le vuelvo a cambiar la macetita y le pongo ya una maceta más adecuada. De momento estas macetas son de transición y para ir viendo el cultivo y cómo se va acomodando. Bueno, ahora le voy a poner la etiqueta del día del trasplante para tener una referencia. Aquí pongo el nombre de la especie, Buxus y el día del trasplante. Así pues puedo tener esa referencia pues para cuando pasen las 3 semanas y eso, saber cuándo lo tengo que abonar, y después con el tiempo pues
saber en qué fecha lo trasplanté, por si necesita otro trasplante. Y así yo con estas etiquetitas me voy defendiendo, porque si no, con muchos arbolitos es complicado tener una referencia de todo ello. Bueno, pues ya os iré enseñando la evolución de este árbol y a ver cómo se cultiva. Pues nada, muchas gracias por todo. Si os ha interesado y queréis suscribiros, y nos veremos en próximos vídeos. Muchas gracias y como siempre, mucha suerte.